monte de Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Solamente eso vamos a leer. Pueden sentarse, por favor. En esta ocasión, los hermanos me han pedido que pueda desarrollar el tema acerca de el relevo generacional, ya que en este mes se están cumpliendo 15 años desde que fue presentado el comité juvenil, que está formado por 3 hermanos pastores, quienes son el hermano Jimmy Flores, el hermano Carlos Acevedo y el hermano Eric Lazo, que son los que durante estos 15 años han estado al frente de todas estas actividades juveniles, montando las células juveniles, escribiendo las lecciones para las guías juveniles de célula también. Y así es como hemos llegado acá. Probablemente algunos de ustedes, cuando comenzaron estos cultos, tenían 10 años de edad. Pues hoy ya deben tener 25. Es decir, que el tiempo va pasando y en la medida que el tiempo pasa, se va dando este hecho natural. Y es que a una generación de personas le sigue otra y a esta otra, y así sucesivamente ha sido la historia de los seres humanos desde su creación. Por eso es que el libro de Génesis y también otros libros nos hablan de cómo X persona tuvo hijos y murió, y luego este hijo tuvo nietos y murió, y así sucesivamente las generaciones se van dando. En este paso de las generaciones, que como digo es una cosa muy natural, lo importante es que se pueda preservar el legado espiritual y aquellas experiencias y relaciones que se establecieron con Dios en cada periodo de la historia. Y eso es lo que tenemos narrado en los versículos que ahora hemos leído, donde se nos habla de cómo pasó la generación de Josué y luego nació otra generación de personas que no habían vivido nada de las experiencias que la generación anterior, sus padres, habían tenido. Y consecuentemente, como resultado de eso, leíamos al final en el versículo 11, cuando dice que estos israelitas, los que eran la nueva generación, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, volviéndole así la espalda al Señor, e iniciando este periodo tan difícil como lo fue el periodo de los jueces, que como bien lo resume este libro del cual hemos leído, dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía, porque fue un periodo cuando no había un liderazgo espiritual que le indicara a las personas el camino y la forma en que podían y debían agradar a Dios. ¿Por qué ocurre esto de que el traspaso del legado espiritual se pierde de una generación a otra, como sucedió con Israel? Algunas de las razones las vamos a encontrar en los versículos que hoy hemos leído. En primer lugar, el versículo 6 nos dice que Josué despidió al pueblo
Y cuando dice que los despidió, se refiere a que antes de esto Israel había tenido muchas guerras, que fueron las guerras de conquista de la tierra. Y para poder pelear estas batallas, Josué había mandado a llamar a los hombres que estaban en edad y en capacidad de poder incorporarse al ejército. Y durante esos años, estas personas que formaban el ejército habían estado desarrollando las batallas, pero como ahora ya se había conquistado la mayor parte de la tierra que el Señor les había prometido, todavía quedaba alguna tierra por conquistar, pero realmente la mayor parte ya estaba bajo control. Habían ciertas regiones que aún no estaban bajo dominio de Israel. Algunos lugares muy importantes, como por ejemplo los jebuseos, que estaban dentro de la misma ciudad de Jerusalén, en la parte alta, la cual va a permanecer bajo dominio de los jebuseos no menos de 300 años, hasta cuando David se convierte en rey de Israel, que es él quien finalmente derrota a los jebuseos, conquista esa colina que estaba y está todavía dentro de la ciudad de Jerusalén, y ahí arriba es donde él construye su palacio, y su hijo Salomón habrá de construir el templo del Señor. Por eso es que esa parte alta se le llamó la ciudad de David. También se le da el nombre de Monte Sión. Aparte de estos lunares, diríamos, que habían quedado dentro del territorio, que no habían sido conquistados, Josué da ya por terminada su tarea. Josué es el hombre de misión cumplida. Pues dice ahí el versículo 6 que los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio, porque eso es lo que el Señor les había prometido, que ellos poseerían una tierra. Y Josué había conquistado la tierra, la dividió, la asignó a algunas de las tribus de acuerdo a las necesidades que tenían, y al final, como era un proceso que iba muy lento, Josué decidió mejor echar suertes para que a cada tribu le correspondiera un territorio. Y así es como ahora las tribus están yéndose para poseer la tierra, el territorio que Josué les ha dado en herencia. Desde ese punto de vista, digo, Josué ha dicho misión cumplida. Y como la tierra está conquistada, por eso es que leíamos en el versículo 6, dice que Josué despidió al pueblo. Pero despedirlo significaba, bueno, la batalla, las guerras terminaron, ya pueden volver a casa, ya pueden ir con sus familias, vayan, y hoy en lugar de hacer la guerra van a ir a construir sus casas, a fortalecer las ciudades, a construir murallas. Entonces los despidió, es decir, desarticuló el ejército y los envió para que pudieran ir. Este elemento, que Josué lo hizo con muy buena intención, porque después de años de arriesgar la vida para conquistar la tierra, pues era justo de que ahora fueran a disfrutar lo que habían conquistado con sus familias. El problema es que al despedirlos, lo que Josué hizo fue romper, como le dije, la articulación del ejército, y entonces ellos pasaron a una condición que podría llamarse de retiro. Ya dejaron de estar bajo la disciplina militar
Y al salir de la disciplina militar, pues era obvio que ellos se iban a relajar, ya no era necesario tener que estar montando guardias de vigilancia durante la noche o tener que estarse rotando en turnos para asegurar los perímetros, porque la guerra había terminado. Entonces, eso hizo de que los israelitas se relajaran, que ya no estuvieran pendientes de la guerra. Hermanos, este fue uno de los primeros elementos que hizo que la herencia dejara de pasar, porque cuando las personas no están en el fragor de la batalla, y no siempre se va a estar, porque por eso es que el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, dice, y hay tiempo de pelear y hay tiempo de hacer la paz. Hoy era el momento de hacer la paz, pero cuando se hace la paz, entonces las personas dejan de estar en forma, comienzan a engordar, pierden la disciplina que antes habían tenido, ya no están alerta, ya no están atentos, ya no están tan dependientes de la protección divina, porque en la guerra todos se hacen religiosos, todos son creyentes, porque todos quieren la protección y la ayuda de Dios. Entonces, mientras hay batalla, mientras hay lucha, hay una dependencia completa del Señor. Pero cuando esa disciplina se relaja, entonces ya no hay tanta dependencia, porque ya no hay problemas. Si antes cada día tenían que orar porque su vida estaba en peligro, hoy no, era un tiempo de paz, era un tiempo de tranquilidad. Probablemente pasaban semanas o meses y ellos no se recordaban de hacer una oración a Dios, porque ya tenían la tierra, no había guerra, cosechaban los frutos de lo que ellos sembraban, que era la promesa que Dios les había dado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay cierto momento cuando se tiene que pelear la batalla. Creo que fue hoy por la mañana, hermanos, estaba leyendo un pronunciamiento de una serie de organizaciones, pero son organizaciones que realizan estudios económicos. Y me llamó la atención que en uno de los párrafos ellos mencionaban que en El Salvador hay 160 personas, 160 personas que tienen un capital de más de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares, así como se oye. Yo hasta revisé de que estuviera contando bien los números, porque es impresionante, ¿verdad? Pero es decir, son los salvadoreños más ricos que el país tiene. 160 personas que tienen 10,000 millones de dólares. Obviamente no debajo de la cama, ¿verdad? Sino que la tienen en inversiones, en propiedades, en construcciones, en empresas, en almacenes, en bancos, etcétera. Pero estas personas, hermanos, tienen ese dinero porque no porque ellos lo han hecho, sino que porque sus antepasados, porque algunos de esos ricos de hoy eran ricos hace 100 y hace más de 100 años atrás. Entonces, ellos son los que comenzaron las cosas difíciles, digamos, de la tierra, ¿no? O sea, comenzar a hacer las primeras inversiones, hacer sacrificios, esforzarse, y fueron haciendo un capital. Luego murieron, esto se lo dejaron a los hijos continuaron, y esto fue creciendo, convirtiéndose en millones. Cuando muere el hijo, queda el nieto, y este ya recibió un capital mayor. Entonces, ahí va, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que se va heredando, es una riqueza que se hereda.
Pero para llegar a tener esa comodidad, los primeros tuvieron que sacrificarse, tuvieron que luchar, o sea, como cualquier otra persona luchadora. El problema es que cuando las cosas ya son dadas, porque ya están establecidas, es peligroso despilfarrarlo, porque como no costó nada y desde que nacieron así eran ya las cosas, o sea, nacieron en cuna de oro y ellos no conocen otra cosa más que eso. Lo mismo puede ocurrir dentro de la obra de Dios, que otros son los que pelearon, otros son los que fueron los héroes, otros fueron los guerreros de oración que estuvieron fajándose, haciendo sacrificios, privándose de muchas cosas, exponiendo la vida, arriesgando su salud con tal de que la obra de Dios pudiera caminar, se estableciera. Pero hoy vienen otras generaciones, y cuando estas otras generaciones vienen, entonces ya las cosas están dadas, ya están establecidas, y al estar establecidas es muy fácil no valorarlas, porque no sabe los sacrificios que conllevó llegar a eso. Entonces, eso ocurrió con esta generación, de que se relajaron, bajaron las defensas, bajaron las alertas. Y al bajar las alertas, baja la dependencia de Dios. O sea, ¿por qué ahora la generación que va a continuar, por razones naturales, como he dicho, por qué tendrían que preocuparse, por ejemplo, por pagar el alquiler de un local como este, cuando esa es propiedad de la iglesia y está pagado desde hace muchas décadas, ¿no? Todas las propiedades que se fueron adquiriendo después, la terminal de buses, como le llamamos, el otra propiedad allá de lo que hoy es la iglesia infantil, y todas las demás propiedades donde tenemos, por ejemplo, estaciones de radio, de televisión, que no sé cuántas serán. Eso está allí y no hay que pagar nada porque es propiedad de la iglesia. Entonces, ¿por qué tendrían que preocuparse? ¿Por qué tendrían que estar clamando al Señor? No conoce la aflicción de que llegó el día de pago y que no hay lo necesario. Entonces, ahí es donde se bajan las alarmas, y entonces cuando se bajan se corta la dependencia de Dios, porque entonces podemos tomarla con calma. Ese es un primer elemento. Luego dice el versículo 7: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Es decir, primero murió Josué, como dice ahí, a los 110 años. Pero hubo otros ancianos que le sobrevivieron. Josué murió, pero estos ancianos siguieron viviendo, pero ellos también fueron muriendo uno a uno hasta que no quedó ninguno. Y dice que mientras estuvo vivo, hasta el último de esos ancianos, el pueblo sirvió al Señor, fue fiel. Porque dice, estas personas, Josué y los ancianos, habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Para ellos no era que les habían contado, o sea, no es como para nosotros, que leemos en un libro que el Señor abrió el Mar Rojo, que el Señor abrió el Jordán para que el pueblo pasara en victoria, que el Señor derribó los muros de Jericó. Para nosotros son historias que hoy están escritas en la Biblia, pero ellos lo vivieron, ellos lo vieron, ellos contemplaron las grandezas, las grandes obras, dice, que el Señor había hecho por Israel. Pero el último de esos hombres murió. Usted sabe que el anciano es muy dado a contar historias, pero también es dado a repetir historias,
porque las cuentan tanto que ya no saben a quién se la contaron. Y por eso puede ser que uno tiene que oírlos, que se la cuentan 2, 3, 4 veces. Yo por lo menos los oigo las veces que haya, ¿verdad? Pero algunos no tienen la paciencia y dicen: no, abuelito, si eso ya me lo contaste como 7 veces. Pero eso es lo que hacía que el pueblo sirviera al Señor. El problema es cuando todos ellos murieron y vino una nueva generación que no conocía, no había visto, no había vivido, no habían comido del maná, no habían bebido de la roca, no habían visto las codornices descender para que pudieran comerlas. No habían visto nada de eso. Era gente que ahora comenzaba a dudar y decía: ¿será cierto que Dios habló? Y eso de que el Jordán se abrió, ¿será cierto o será cosa de esos viejitos que se murieron? Entonces comenzaron a pensar como humanos. Ya no pensaban en el factor sobrenatural que Josué y los otros ancianos habían vivido. A veces nosotros tenemos la tendencia a pensar de que cuando Josué comenzó la conquista de la tierra prometida era un joven. Y pensamos eso porque sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Pero no. Cuando Josué comenzó la conquista de la tierra de Israel, mínimamente Josué tenía 80 años de edad. Mínimamente. Era un anciano que había visto desde la salida de Egipto. ¿Quién le iba a decir a Josué que Dios no podía o que no era cierto las historias que ahora encontramos narradas en Éxodo, Números, Deuteronomio, aún Levítico? Pero vino otra generación que no estaban acostumbrados, no habían vivido esas experiencias sobrenaturales. A veces, hermanos, han ocurrido cosas extraordinarias. ¿Saben? Aquí, hermanos, cuando la iglesia comenzó, bueno, a mí muy temprano me enviaron hacia Santa Ana. En el año 80, la guerra comenzó en enero del 81. Yo ya estaba allá. Y Santa Ana fue una región del país que sí, pues fue azotada por la guerra, pero nada que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, en Chalatenango, Cabañas, Morazán, el oriente del país en general. Pero lo extraño que yo veía es que en la medida que la guerra se agudizaba, y era claro que allá estaba la parte más difícil, las filiales de Misión Elim crecían más y más y más allí en esa región. Y yo decía: ¿cómo es esto? Y en cambio, allá en el occidente, que se vivía con relativa paz, es donde menos filiales había, y hay hasta el día de hoy. Así es. No todos saben dónde hay filiales, ¿verdad?, de nuestra misión en el país. Pero en el occidente norte, por ejemplo, solo hay 4 iglesias: Aguachapán, Metapán, Ciudad Arce, que realmente es del Departamento de la Libertad, no es propiamente occidente, pero casi, ¿verdad? Y Santa Ana, 4, ahí se acabó ya. Es todo. Y hacia el oriente, por ejemplo, solo en Usulután hay 22 filiales. Y así, ¿verdad? Bueno, pero no solo se daba eso, sino que como se estaban abriendo muchas iglesias, entonces de aquí tenían que ir normalmente jóvenes
a predicar a estas iglesias muy pequeñas que se estaban abriendo en esos tiempos de conflicto. Ahí hay muchas historias. Un hermano que ya venían de regreso y les tiraron una granada. La granada estalló y este joven, que por cierto hoy es pastor, no está en el país, pero él es pastor, venía con esquirlas en la espalda baja, le habían caído y venían sangrando y venían manejando porque no podían detenerse hasta llegar a San Salvador e ir a un hospital que lo atendiera. Bueno, tantas historias que sería de no terminar, pero yo quiero comentarles una. O sea, esto yo no lo viví porque yo estaba en Santa Ana, como ya dije, pero ocurrió que habían unos jóvenes que tenían que iban ya en camino hacia Oriente. Y la cuestión es de que el vehículo se quedó sin gasolina. O sea, hoy quedarse sin gasolina, aún pues cuando no hay mucha seguridad en el país, pero no es mayor problema. Pero en esa época podía ser la muerte, ¿no? Y entonces eran jóvenes, peor, ¿verdad? Jóvenes. Y no hallaban cómo hacer. Y ya no tenían gasolina para continuar. Y el dueño del vehículo, que era otro joven, yo a él no lo conocí. O sea, yo la historia la conozco porque hermanos que estuvieron ahí o que oyeron la historia y que hoy son pastores me la han contado. Entonces ellos llevaban agua pero para beber. Entonces él dijo: oremos al Señor y pidámosle que esta agua la convierta en gasolina y se echamos y así podemos seguir. Porque quedarse en carretera, hermano, en esa época, sobre todo en Oriente, es que no le preguntaban quién era usted o qué le pasa. Primero lo mataban y ya muerto le preguntaban. Los jóvenes se pusieron a orar, les pareció loca la idea de ese, ¿verdad? Pero se pusieron a orar. Entonces dijeron: Señor, convierte esta agua en gasolina en el nombre de Jesús. Y abrieron el tanque y se le echaron. Cerraron el tanque, se subieron, encendieron el carro y encendió. Y llegaron hasta el lugar donde iban. Ahora, ¿ustedes creen que eso ocurrió o no ocurrió? Amén, dice alguien por ahí. Es que parece de locura, ¿verdad? Hace décadas, hermanos, una hermana de aquí de la iglesia, porque yo oí la historia desde hace mucho tiempo. Entonces yo le pregunté a esta hermana y le dije: hermana, me han contado esto, esto y esto, ¿es cierto? Sí, me dice: es cierto. Pero me dijo: ¿cómo no le iba a echar? Me dijo el depósito de agua, si era un carro viejo, me dice. O sea, pero el punto no es de que si era viejo o era nuevo. Tal vez alguno aquí sabe qué pasa cuando le llega agua a un motor de un vehículo, ¿no? Pero en el caso de ellos, así fue como llegaron, caminó. Yo pregunté si ustedes creían eso y solo alguien dijo: amén, inseguro. ¿Por qué no lo puede creer? Es lo que está ocurriendo aquí con Israel. Ellos no lo habían visto. Yo tampoco estuve ahí, yo no lo vi, pero yo sí lo creo por varias razones. Una es porque hermanos que estuvieron ahí o que oyeron la historia, yo sé que no tienen por qué inventar. Y no me lo ha contado una persona, yo lo he oído de varias personas en varios momentos. Y la hermana de la cual yo le estoy hablando era la esposa del pastor de la iglesia en ese tiempo. Esa es una razón por la cual lo creo. Pero también lo creo porque no algo igual, pero sí he podido ver las grandes obras del Señor. Tal vez algunos de ustedes dirán: ¿por qué ya el Señor no hace milagros como antes? ¿Por qué
no abre los ojos de los ciegos, no levanta a los paralíticos, o es mentira eso. ¿Por qué piensan así? Porque nunca lo han visto. O sea, yo sí lo he visto. Hace relativamente poco yo estuve contando de un milagro, eso yo lo vi. De cómo el Señor le abrió los ojos a un ciego y estaba a menos de 1 metro de mí, porque el lugar era una casita pequeña, estaba llenísimo. Y el hermano que estaba predicando dijo: bueno, voy a orar por los enfermos, tráiganlo. Y el primero que le oró fue un ciego. Y yo lo vi, es que yo estaba así, como estaba lleno, y llegamos con otros hermanos de visita a esa iglesia. Y estaba tan lleno que nos mandaron hasta adelante. Entonces, a mí me tocó sentarme algo así, donde están las vejigas del púlpito, porque no había, estaba llenísimo todo. De cuando él dijo: vamos a orar por los enfermos, todos nos pusimos de pie, y yo quedé más o menos así como estoy del púlpito. Aquí estaba el predicador, aquí estaba el ciego, se lo llevaron y oró por él y abrió los ojos y le mostró pañuelos de colores y le decía: ¿qué colores? Y el ciego le decía: ¿cuántos dedos hay? 3, 4, lo que él le indicara. O sea, eso yo lo vi así, a una distancia de 1 metro máximo. Pero esa es una de tantas cosas. Cuando esta iglesia comenzaba, esto tuvo que ser en 1978. Hubo un evento que se hizo en el gimnasio nacional. No era de la iglesia, porque la iglesia éramos como 50 en esa época, pero era una actividad donde había venido un predicador de Puerto Rico, y la iglesia apoyó esa actividad. Entonces nosotros fuimos, y como la iglesia tuvo que ser un poco después, porque me recuerdo que yo era diácono, entonces tuvo que ser en el 79. Entonces, como diáconos éramos como 10 en la iglesia. Entonces nos colocaron, hermano, justamente en la puerta. Si ustedes conocen el gimnasio, están los graderíos. Entonces, al final de los graderíos hay una puerta. Bueno, todo está cerrado, ¿verdad? La cancha está cerrada, por lo menos en esa época así estaba, cerrada por una malla ciclón. Y había una puerta donde uno podía abrir. Y nosotros, digo nosotros, yo y otro hermano diácono, ahí nos dejaron. Y nuestra función era abrir esa puerta cuando el predicador dijera que los enfermos podían bajar. Y así fue. Eso duró varios días, pero no sabría decir que cuál día fue. Y cuando llegó el momento y él dijo: los enfermos pueden bajar, entonces nosotros abrimos la puerta, porque esa era nuestra función. Y vimos con el otro hermano que traían un hombre en camilla literalmente, y los dos lo vimos pasar, pero eran filas de 100, 150 personas allá abajo queriendo orar, ¿verdad? Entonces, claro, en todo eso, y nosotros teníamos que estar regulando, porque cuando se llenaba teníamos que cerrar. Entonces, esa era nuestra tarea. Entonces nuestra atención estaba aquí, no en lo que estaba pasando abajo. Entonces, en eso estábamos, hermanos, cuando de repente oímos que toda la gente se pone a gritar en el gimnasio, y nosotros no sabíamos qué pasaba, y volteamos a ver, y la cosa es que venía un hombre corriendo a toda velocidad por toda la cancha y venía hacia nosotros. Y subió, porque había que subir unas gradas de madera, y pasó al lado nuestro corriendo y siguió hacia arriba hasta que desapareció. Pero con hermano nos quedamos, porque los dos vimos que era el hombre que había bajado en camilla. Y el hermano me dijo, que también se llamaba Mario, él me dijo: ese era el que iba en camilla. Me dijo: sí, le dije, es lo que yo le iba a decir a él, era el de camilla. Y al rato detrás venían los parientes de él con la camilla, tratando de alcanzar a aquel que iba corriendo a saber hasta dónde fue a parar, quizás hasta que iba a su casa. O sea, eso lo vimos. Bueno, pero eso no es nada, hermano. En otra de esas noches, en esa misma actividad, no me recuerdo por qué, la cosa es que me tocó estar en la plataforma ayudando en algo, ¿verdad? O sea, porque no era nada más que un diácono.
Cuando llevan a un hombre paralítico también, realmente no era un hombre, más era un adolescente. Yo creo que era poliomielitis la que tenía, porque era solamente los huesos de las piernas cubiertos de piel. Y entonces su familia lo viene y lo colocan delante del predicador. O sea, yo estaba allí al lado. Lo sentaron al jovencito. Y entonces vino este hermano y oró por el jovencito. Y yo estaba ahí y no me van a creer, pero no me importa si me creen o no me creen, pero yo lo vi. Que de acá, ese hueso cubierto de piel comenzó a llenarse como una pierna normal, las dos al mismo tiempo, hasta llegar a los pies. Y se levantó, o sea, eso yo lo vi. Son, hermanos, recuerdos que tengo de esa y muchas más. O sea, como mencioné el primero, el del paralítico, me recordé del otro, y si sigo, voy a seguir contando historias. Entonces, cuando me vienen a decir de que si yo creo que Dios puede convertir agua en gasolina, y como que no lo voy a creer. O sea, si uno ha visto cosas extraordinarias como esta. Entonces, cuando la gente dice, ¿y por qué ahora Dios no lo hace? ¿Quién dice que no lo hace? Lo que ocurre es de que nosotros somos los que no nos enteramos, o los que nos volvemos incrédulos, o hermanos, o uno quizás, hermano, es el que no cuenta, ¿verdad? O sea, porque mi objeto es enseñar la palabra más que contar historias. Pero bueno, eso, como les digo, fue en la década de los 70, pero hay cosas mucho más recientes todavía. Esto también ya lo he contado. Una vez vinieron varios pastores estadounidenses aquí a la iglesia y querían conocer la iglesia, y entre ellos venía Rob Campbell, quien es un pastor. Hoy pues somos muy amigos con él, pero en esa época era la primera vez que yo lo conocía, porque él venía. Pero con ellos venía un señor ya de edad, Ted le decían a él. Y yo vi que él andaba ahí. Era evidente que él no era pastor, porque los otros andaban preguntando, tomando nota, viendo la iglesia, y él andaba más que se reía con los niños, que veía una plantita, él andaba así. Y de verdad, por eso lo habían traído. Pero un día, ellos estuvieron quizás una semana acá, un día platicando con él, con el pastor de Ted, él me dijo, fíjese, me dice que él tiene cáncer y él está desahuciado, ya no hay remedio. Entonces, él solo está esperando la muerte, y como él está en esa condición, por eso lo trajimos a El Salvador, me dice, para que él viniera a conocer a la iglesia, y que es ya de lo último que él va a ver en su vida. Esa era la historia de Ted. Pero el día que ellas se iban a ir, que se despidieron, llegaron a la oficina. Eran como 5 o 6 gringos, y entre ellos estaba Ted. Entonces llegaron, me dijeron, gracias hermano por la enseñanza, vamos contentos, gracias. Y ya cuando se iban, me dijo, ¿usted podría orar por Ted? Sí, les dije yo. Y como ya me habían contado lo que tenía, entonces él se puso de rodillas y yo comencé a orar por él. Y claro, como cuando uno ora con los ojos cerrados, yo no me di cuenta. Pero la cosa es que uno de los pastores tomó una fotografía mientras yo estaba orando por él. Y obviamente yo oré por su sanidad de cáncer. Nos despedimos, se fue. Quizás como 2 o 3 años después, y yo tuve que ir a una reunión allá a los Estados Unidos, y en el lugar encuentro a Ru, que era el pastor ¿verdad? Y me dice, ¿se acuerda de Ted? Me dice. Sí, le dije yo, el hermano que tenía cáncer. Y yo creí que él me iba a decir, ya falleció, aquí anda conmigo, me dijo. Y que no estaba desahuciado. Sí, me dice, estaba desahuciado.
Pero ¿sabe qué pasó? Me dijo, que cuando usted oró allí en la oficina por él, él salió, me dice, y se fueron al hotel. Pero en el hotel él se sentía extraño y se sentía lleno de energía y se sentía muy bien y se sentía fuerte, porque él se cansaba, pero comenzó a estar bien. Tomó las maletas y fueron al aeropuerto. O sea, todo normal. Llegaron allá y él se veía con gran vigor, se veía muy bien. Entonces le dijeron, hay que llevarlo al médico. Lo llevaron. No había cáncer, había desaparecido. Nosotros estábamos en una reunión hablando allí es donde iban a nacer Joel Comiskey Group. O sea, allí es donde nació, en Sur Carolina, Myrtle Beach se llama la ciudad. Ahí fue donde se fundó y me invitaron a ser parte de ella. El año que viene van a ser 20 años de existir Joel Comiskey Group. Y ahí andaba Ted. Cuando terminamos la reunión, ahí andaba Ted. Y me buscó y me abrazó. Y él muy contento. Y me dijo, el Señor me sanó. Fue allí en la oficina. Bueno, Ted vivió varios años. Y cada año, esa reunión siempre la tenemos en febrero. Con excepción del año pasado por la pandemia. No, perdón, el año pasado sí la tuvimos. Este año es que no la tuvimos que tener virtual. El año pasado esa fue la última salida que yo tuve del país. Pero por años, año con año, todos los febreros yo estaba viendo a Ted. Me presentó a su esposa. Y el viejito vivió, no sabría decirle cuántos años, varios años. Y siempre llegaba a la reunión. Él no tenía por qué estar ahí, porque él no era pastor, pero se iba con su pastor y lo acompañaba. Hasta que finalmente, después de varios años, Rob, que es su pastor, él me dijo, Ted hoy está con el Señor, me dice, y no fue de cáncer que murió, fue por otras razones. Me dice, hoy ya está con el Señor. Entonces, el Señor le dio más años de vida. Pero lo curioso de este caso no es el hecho de la sanidad, ¿verdad? Sino que lo curioso es de que hay una fotografía del momento cuando el Señor lo está sanando. ¿Qué es esa fotografía que tomaron acá? Y Ted la tenía y Rob la tiene. Bueno, hoy Rob ya hizo la sucesión, ya hay otra persona en la iglesia de él, pero en el escritorio de la oficina de él, ahí tenía la foto que había tomado aquí. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa de tomar una foto justo cuando el Señor estaba sanándolo. Obviamente la foto es una foto normal, ¿verdad? Donde están ellos, estoy yo, Ted está de rodillas y yo estoy poniéndole las manos, ¿verdad? Eso es todo. Pero era el momento cuando el Señor estaba obrando. Eso es lo que pasó, hermanos, con esta gente que no vieron nada de eso. Entonces, cuando no se ven estas cosas, entonces la fe comienza a decaer. Entonces, la gente comienza a dudar. Y hay temor de dar pasos de fe. Por eso es el libro de Jueces, léanlo si ustedes quieren. Lo que predominaba era el temor. Cuando el Señor llama a Gedeón era un hombre de miedo. Y cuando el ángel del Señor se le aparece, le dice, hombre de Dios, el Señor esté contigo. Y Gedeón le dice, si estuviera con nosotros no estuviéramos esclavizados. Con que matoncito, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas con esa fuerza y los liberas? Le dijo el ángel. Y Gedeón dijo, no, si yo no soy nada. Entonces, es toda una enseñanza, es la historia de Gedeón. Gedeón duda hasta el último momento, pero el Señor le da la victoria, porque ellos no estaban acostumbrados a ver las grandezas del Señor. Todavía hay un punto más que es en el 10, donde habla de que ya no conocían al Señor, pero lastimosamente no nos queda tiempo para cubrir ese punto. Pero me quedo hasta aquí para que cada uno de nosotros
podamos decirle: Señor, yo quiero conocer tus grandezas, yo quiero oír tu voz. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar? Que podemos oír su voz. No estoy diciendo hablar por una predicación o por una profecía. No, estoy hablando de oír la voz de Dios. Eso es cierto, es verdad. Es que hay tanta historia, tanta cosa, hermanos, que podríamos amanecer y no pararía de contar. Pero esas cosas, esas vivencias son las que le hacen a uno creer y no temer nada. Nada. Me recuerdo hace años que supuestamente pues yo estaba bajo muchas amenazas. Bueno, no supuestamente, era real, ¿verdad? Que tenía amenazas a muerte, pero yo seguía igual que siempre, ¿verdad? Y me acuerdo de un hermano, me acuerdo de lo que dijo, pero no me acuerdo quién era él. Y dijo: es que el hermano es de hierro, dijo, él no siente nada. Pero no es eso. O sea, uno es humano, pero lo que sucede es que si uno ha visto la gloria de Dios, ¿a quién temeré? ¿A quién va a temer uno, hermano? Si el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Mientras de generación en generación se siga viviendo esas vivencias, esas experiencias, esa pasión, ese amor hacia el Señor, nunca vamos a ofender al Señor, ni nos vamos a alejar de Él, y menos le vamos a dar la espalda sirviendo a los Baales, sino que continuaremos siendo fieles, que así como la obra nació, hasta la venida del Señor, cuando Él venga por su pueblo. Vamos a cerrar nuestros ojos y muy rápidamente yo quiero invitar, si hay con nosotros algún muchacho o muchacha que ha oído la palabra y hoy quiere encontrarse con el Señor. Si hay alguna persona que es primera vez que hoy quiere recibir a Jesús, póngase en pie, por favor. Solo voy a pedir que lo hagan pronto porque debo terminar ya. Pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús, puedes ponerte en pie en el lugar donde estás. No es necesario que vengas al frente. Ahí donde estás, solo ponte en pie en señal de que deseas recibir a Jesús, y con gusto vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? O si hay algún joven que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, también es el momento de volver al Dios vivo, al Dios de las grandezas y de las maravillas. Muy bien, aquí hay un muchacho, Dios te bendiga. Si hay alguien más, puede ponerse en pie. Alguien más que necesita venir al Señor, ya sea que es primera vez o si es reconcilio, ponte en pie y con gusto vamos a orar. Muy bien, aquí adelante hay otra persona, Dios te bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor, puede hoy ponerse en pie. Hoy es cuando el Señor llama y nos invita, porque Él es un Dios real. Muy bien, aquí adelante hay otro jovencito, Dios te bendiga. Aquí hay otro muchacho, Dios te bendiga. Alguien más que necesita hacerlo, puedes ponerte en pie, pero hazlo ya porque debo terminar. Pero si hay alguien más que es primera vez que viene a Jesús o que se reconcilia, puedes ponerte en pie. Hoy es el momento. Un minuto y oramos. Pero si hay alguien más, ven ahora y vamos a orar. Muy
Muy bien, de este lado hay otro joven, Dios te bendiga. Ahí atrás hay otra persona, Dios te bendiga también. Aquí adelante hay otro muchacho, bienvenido. ¿Alguien más que lo hace? Muy bien, aquí adelante hay una joven. ¿Alguien más? Vamos a orar al Señor entonces en este momento. Y para quienes nos ven por televisión también les invito para que hoy puedan unirse con estas personas aquí en este local y oren con nosotros para recibir a Jesús. Señor, gracias te damos porque de generación en generación tú eres Dios. Y tú, Señor, nunca dejas de ser. Siempre eres el Dios de las maravillas y del poder y de las cosas increíbles. Te presentamos a las personas que están aquí y que hoy te reciben como Salvador, que se reconcilian. Lo mismo por aquellos que lo hacen a través de televisión, radio o internet. Alcanza, Señor, a cada uno de ellos, que tu bendición pueda estar sobre ellos hoy y siempre, y revélate a la siguiente generación para que tu nombre siempre sea alabado y sea siempre servido con amor y pasión. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.